Les comento nuevamente, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Mundo Medina, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy tenemos a tres exponentes de lujo, así que para no quitarles más el tiempo, me permito presentar a la moderadora del día de hoy, que es la licenciada Adriana Ramírez. La licenciada Adriana Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en Derecho Laboral a través de la Universidad Panamericana. Ella es socia de laboral de CIJA en México, especialista en Derecho Laboral. Su práctica se enfoca principalmente en el ámbito laboral estratégico, consultoría, ética y compliance, así como mediación. Adriana es especialista en materia de recursos humanos y asesora de empresas en beneficios laborales, elaboración de políticas internas para empresas, planes de compensación para ejecutivos, asuntos relacionados con transferencias de altos directivos, sustituciones patronales, negociaciones con sindicatos, tratamiento de temas sensibles de materia laboral, como temas de investigación de violencia, acoso y discriminación por cuestiones de género, así como mediación en materia laboral. Ha formado parte del equipo de asesor de empresas extranjeras en procesos de acondicionamiento de leyes del país de origen a la legislación mexicana, a quien le doy la más cordial bienvenida y el uso de la voz. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Foro que nos acompaña esta tarde lluviosa en algunos lados. Vamos a tener primero la intervención de Fernando Navarro Sánchez, mediador y consultor en la oficina del Ombudsman para fondos y programas de las Naciones Unidas. Él va a darnos una interesante plática respecto al Ombudsperson organizacional y cómo y por qué funciona. Buenas tardes, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Pues, y gracias desde luego a Juan Carlos y al Centro de Mediación y Arbitraje de Canaco, Ciudad de México. Un gusto estar con ustedes. Para mí, la oportunidad además es de volver al foro de Canaco, Ciudad de México, así que siempre un honor. Y en esta ocasión, para contarles, compartir un poco de esta figura en la que ahora me desempeño buena parte de mi labor profesional, que tiene una clara vertiente de mediación, es decir, la mediación es en buena medida la columna vertebral de esta figura, pero dependiendo de dónde, de qué tipo de organización y de empresa estemos hablando, digamos que tiene una flexibilidad interesante. Y quizás con ese enfoque y en ese marco, enfocándolo en el título general de la sesión del día de hoy, que hablamos de manejo de conflicto y mediación en asuntos laborales, es que me gustaría contarles sobre esta figura del ombudsperson organizacional y cómo se relaciona con este tema de la mediación y el manejo de conflicto de carácter laboral. Y para ello voy a compartirles una presentación que será bastante breve para después escuchar a Jorge y las opiniones también de Adriana y de todos ustedes. Normalmente, en un conflicto en el lugar de trabajo, pues pasan algunas cosas, no muchas, ¿no? O sea, en el lugar de trabajo hay un conflicto y hay algunas cosas que normalmente podemos esperar que pasen, la mayoría de ellas con el objetivo incluso bien logrado de resolver el conflicto, ¿no? O sea, partamos de la idea de que la mayoría de los conflictos se gestionan de manera adecuada en el lugar de trabajo. Y esto ocurre ya sea a través de una negociación directa, ¿no? Las personas tienen una diferencia con otra persona y a través de una negociación directa resuelven la diferencia. Puede ser que involucren a la línea de reporte, ¿no? Hacia las gerencias, a las direcciones, y es esa instancia superior quien se encarga de, a través de algún mecanismo de comunicación, de facilitar una conversación o de indicar una solución, resuelve el conflicto. También puede ser que recursos humanos, las áreas de recursos humanos de las organizaciones, tengan esta función tradicional de manejo de conflicto. Si el conflicto es de carácter
emocional o tiene un componente emocional o psicoemocional en las personas, puede ser que haya alguna atención psicológica disponible para los miembros de esa organización. También puede ser que haya una asociación de personal o un sindicato que esté disponible, y de eso escucharemos un poco más adelante con la exposición también de Jorge. O puede ser que haya oficinas internas de carácter más formal, como son oficinas de ética, oficinas de investigaciones o de compliance, ¿no? Estos son los canales normales y existentes tradicionalmente, digamos, que se han ido incorporando con las tendencias internacionales y nacionales, se han ido incorporando elementos, pero todas estas son instancias que forman parte de la misma organización, de manera que si la persona, si el miembro del personal o de la organización que tiene un conflicto con su gerencia o con alguna colega o algún colega o con alguna dirección, quiere gestionar el conflicto y encuentra en las puertas disponibles para gestionar ese conflicto personas dentro de la misma estructura jerárquica de la organización, es probable que al menos haya una percepción de conflicto de interés. Y entonces, por no confiar en que el conflicto vaya a ser bien gestionado, porque quien lo va a revisar es el director de recursos humanos, por ejemplo, que es alguien que responde a la persona con la que yo tengo el conflicto, o lo va a gestionar mi jefe, que es una persona que lo único que le interesa es que este conflicto no escale, porque entonces lo hace ver mal, o muchos otros escenarios que ustedes se pueden imaginar. Entonces pasa que los conflictos se esconden, ¿no? Cuando no se pueden resolver esos conflictos, se trata de esconder, se tratan de ocultar, y eso tiene como consecuencia natural que crezcan. Y cuando los conflictos crecen, sabemos que eso implica mayores costos, eso implica mayores esfuerzos, mayores desgastes para todos los involucrados y otras instancias de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, para atender, para apuntalar un mecanismo o varios mecanismos que tiendan a contribuir a la reducción de los costos que el conflicto trae al lugar de trabajo. Y por conflicto me refiero a las consecuencias mal gestionadas de un conflicto que es natural por lo demás. Cuando esto pasa, cuando los costos surgen porque el conflicto no es bien gestionado, pues el impacto en la organización de la que se trate es muy notable, ¿no? Gracias, Adriana, Juan Carlos. Entonces, como les decía, por retomar un poco esta línea de narrativa a la que los invito a que me acompañen, el costo del conflicto mal gestionado en lugar de trabajo tiene un cúmulo de consecuencias, todas estas negativas para la misión, para el objetivo, para la función de la organización, pero también para la vida de las personas que integran la organización. Entonces, en este ánimo de encontrar mecanismos y procesos que contribuyan a la solución de conflictos y a la prevención de que los conflictos escalen hacia instancias costosas y esfuerzos mayores, se ha desarrollado esta figura del ombudsperson organizacional, ombudsman, ¿no? En su acepción, en su denominación original. Ahora más bien se encuentra el término como ombudsperson, pero digamos que se me referiré a ello alternativamente. Y yo sé que a la mayoría de nosotros en México nos suena esta palabra, la vinculamos directamente a la figura de una instancia defensora de derechos, ¿no? Sea defensora de derechos humanos, por ejemplo, el Ombudsman Nacional, históricamente lo hemos escuchado, a la persona que encabece
la Comisión de Derechos Humanos, o el ombudsman financiero, por ejemplo, en la Prodecon, o el ombudsman del consumidor, que es la Profeco. Son instancias de protección de derechos. Ese es el ombudsman tradicional y es la acepción tradicional que se le ha dado. Sin embargo, en las últimas décadas se ha desarrollado esta otra acepción del ombudsman organizacional, que en esencia, en términos conceptuales, es una persona neutral, designada o incluso empleada por una organización para facilitar la resolución informal de las preocupaciones de los empleados, gerentes, estudiantes y a veces también de los clientes externos de la organización. Para quien se interese más en este tema del que les voy a platicar y en las definiciones y conceptos, hay una organización que se llama la International Ombuds Association. Aquí está la página web en la diapositiva y más tarde les puedo poner en el chat también la página. Y ahí pueden ver mucho más de lo que se trata, ¿no? Pero el caso es que esta figura tiene tres funciones fundamentales. La primera es intervenir en casos individuales o preocupaciones individuales en el lugar de trabajo. Entonces, los miembros de una organización tendrían el acceso, tendrían o conocerían la existencia de este ombudsman organizacional, de esta ombudsperson organizacional, y tendrían un correo electrónico o un teléfono. Y normalmente lo que pasaría es que ante una preocupación, ante un conflicto en el lugar de trabajo, si yo no quiero utilizar los canales habituales, accedería o buscaría al ombudsperson y este ombudsperson me ayudaría a gestionar el conflicto. Y les voy a contar un poco más adelante cómo interviene directamente el ombudsman. Otra función que tiene, porque hay un principio elemental de la función del ombudsperson, que también la tenemos los mediadores, por cierto, que es la de la confidencialidad. Entonces, hay confidencialidad en toda la interacción que se tiene con los visitantes, con los miembros de la organización, y por lo tanto no se puede reportar a la organización, a la empresa, el caso particular. Pero lo que sí se puede y se hace como parte de la función del ombudsperson es identificar tendencias o asuntos sistémicos. Por ejemplo, el año pasado recibí 14 asuntos de la empresa y este es el reporte que da el ombudsperson a la organización o a la empresa y le dice, recibí 14 asuntos que tienen que ver con una política de flexibilidad que no ha funcionado. Porque la política de flexibilidad les parece a estos miembros de la organización que no está funcionando y que tienen por ello muchos problemas, muchas fricciones y tal. Se puede ser, por ejemplo, un asunto sistémico, con el ánimo de que se corrija a nivel sistémico sin que se ventile la individualidad, ¿no? El caso individual. Y una tercera función es la prevención. Entonces, el ombudsman o el ombudsperson normalmente interviene con actividades de capacitación, de concienciación, que atiendan a esto que yo les decía al inicio, que es lo natural que ocurre en las organizaciones, que es que las personas resuelven en el día a día los conflictos que se suscitan. Y para eso, estar mejor equipados para enfrentar conversaciones difíciles, para enfrentar conversaciones que tienen que ver con la retroalimentación, incluso cuando la retroalimentación no es positiva, habilidades de comunicación en general, temas de seguridad psicológica en los equipos de trabajo, todos estos temas de capacitación, de negociación, de mediación, se forman parte también de la función de una ombudsperson. Entonces, estas son tres funciones generales del ombudsperson organizacional o de la oficina del ombudsperson. Y opera bajo 4 principios fundamentales. El primero es independencia, que les decía yo, y este es bien importante porque por diseño, esto es lo que le da valor a una figura como esta. Esta figura es independiente de otras entidades organizativas, o sea que no responde a recursos humanos, no forma parte de la oficina de ética, no forma parte de las instancias de diversidad e inclusión, por ejemplo, que ahora hay
esa tendencia, no forma parte de la dirección general. En todo caso, lo normal en una empresa que tiene esta figura o en una organización es que le reporte a la instancia más alta de la organización, que puede ser un consejo directivo o puede ser una asamblea de accionistas. Es a esa instancia superior a quien la figura del ombudsperson le reporta, y le reporta solamente en términos de asuntos sistémicos, como les decía, y a lo mejor en términos de presupuestos, si hubiera algún presupuesto para las actividades de capacitación, por ejemplo, o claramente de honorarios, ¿no? El otro principio es el de la neutralidad e imparcialidad. El ombudsperson, el ombudsman no tiene un interés en el resultado de un conflicto. O sea, como sea que se resuelva, es como las personas involucradas en ese conflicto deseen que se resuelva. En todo caso, se pueden hacer sugerencias, se pueden buscar equilibrios cuando no hay equilibrios de poder, pero no es en el caso específico del ombudsperson organizacional, no es un defensor de derechos, o sea que no hace las veces de representación de las personas, ni tampoco defiende los intereses de la empresa. Simplemente es una instancia independiente, imparcial y neutral para ayudar a la facilitación de la resolución de los conflictos, ¿no? El tercer principio es la confidencialidad, que tiene que ver con mantener la confidencialidad de la existencia misma del asunto y también la confidencialidad de la información que se recibe, ¿no? Son dos dimensiones. Es decir, que yo como ombudsperson no voy a ventilar que existe, que Pedro Pérez vino a mi oficina, no lo voy a decir a nadie y tampoco voy a decir nada de lo que Pedro Pérez me dijo, a menos que Pedro Pérez me pida que yo contacte a Juana González, que es otra persona a quien vamos a involucrar en este proceso. Y en todo caso, nada más ellos dos serán quienes sepan de la existencia de este asunto, ¿no? La otra excepción a la regla de la confidencialidad es cuando haya riesgo inminente de un daño grave. Por cierto, estos son principios que responden a los estándares de la International Ombudsman Association, que les decía, que es una organización gremial internacional. Y el cuarto principio es la informalidad, y que digamos que tiene dos principales acepciones. La primera es que contrasta con los mecanismos formales de denuncia, por ejemplo, de denuncia por acoso, de denuncia por conductas indebidas. Este es un canal informal. Y entonces las personas se mantienen en control del proceso, de manera que pueden decir, ¿sabes qué? Ya no hagas nada, ya se resolvió y ya hasta ahí quedó. No hay una investigación abierta, no hay un expediente abierto, no hay nada en el récord de del personal en absoluto, ¿no? Y tampoco se determinan derechos ni se toman, ni se adjudican derechos en el proceso. Entonces, en términos prácticos, en una organización que tiene esta figura o algo similar al ombudsperson organizacional, el miembro del personal tendría, como les decía, acceso a alguien, a una persona que normalmente tiene nombre y apellido, ¿no? No es una instancia etérea o una instancia nada más de nombre. Normalmente es Adriana Ramírez González, la ombudsperson de la empresa Libros y Música SADCB. Y entonces el miembro del personal contactaría a Adriana Ramírez González específica, le habla a ella, ¿no? O le manda un correo y entonces ella escuchará las preocupaciones y ayudará a analizar la situación. Primero, a ver, entonces me estás diciendo tú que llevas 6 meses en la función y que hasta ahora no has recibido capacitación técnica y eso te tiene incómodo porque crees que puedes poner en riesgo y así, ¿no? Un poco tratar de hacer las veces como de coaching en la gestión de ese conflicto que ayuda a la persona a poner orden a los pensamientos. Lo que pasa en los conflictos, y esto lo sabemos
todos quienes hemos tenido contacto con conflicto humano, incluso el propio, ¿no? Cuando hemos tenido un conflicto interpersonal propio con alguien más, es que las ideas se nos agolpan en la cabeza y esto hace más difícil estructurar lo que queremos, lo que priorizamos y todo. Entonces, esa es una primera función. Y la segunda función es identificar posibles opciones. A partir de ese radiografía de la estructura del problema, identificar cuáles son las opciones. Las opciones son, tienes la opción de hablar con tu supervisor, tienes la opción de hablar con recursos humanos, tienes la opción de que yo intervenga. Y la intervención directa del ombudsperson podrá ser a través de una diplomacia itinerante o una especie de mediación indirecta en donde el ombudsman organizacional busca al supervisor o al supervisado, a la otra persona, y así lleva a cabo un intercambio indirecto como para conocer la película completa, que es esencialmente una mediación, solamente que no existe una sesión conjunta, o puede ser que sea una mediación en toda la regla, con una sesión conjunta, con las reglas de mediación que conocemos y que hemos hablado también en este mismo foro, en otros episodios, y ustedes lo han escuchado también en otros momentos seguramente, ¿no? O bien, el ombudsperson puede hacer una investigación informal de hechos, es decir, que se da cuenta de que hay una tendencia ahí extraña, entonces a través de llamadas y de pedir autorización de contactar personas, hace recaba hechos con el ánimo de reportar informalmente que hay una tendencia, un asunto sistémico al que deban ponerle atención las direcciones, ¿no? En la práctica, el ombudsman puede ser interno, como hay organizaciones que lo tienen. Es el caso, por ejemplo, de la Oficina del Ombudsman de Naciones Unidas, en donde yo ahora estoy prestando servicios de manera, digamos, más importante. La mayor parte del tiempo ahora me dedico a esto, y es una figura interna la de la Oficina del Ombudsman de Naciones Unidas, que le presta servicios a las agencias, al personal de las agencias de Naciones Unidas. Lo mismo hay empresas, por ejemplo, recientemente Twitter contrató a una persona que hace la función de ombudsperson contratada por la empresa. Lo mismo, por ejemplo, sé que tiene empresas como Siemens, ahora que se me venga a la mente, empresas como universidades, muchas universidades tienen esta figura interna. Y luego puede ser que el ombud sea externo, es decir, que la empresa designe a un consultor externo que está como en guardia. Y esto ocurre cuando el volumen de empleados a lo mejor no es tan grande como para justificar a una persona que esté de tiempo completo, pero sí a alguien que tenga esta función de manera externa, y y entonces habrá que acordar con cierta dedicación cómo va a ser la retribución económica de esa persona para que no haya un conflicto de interés, ¿no? Y de esto se puede hablar un poco más, pero esa es otra figura, y hay empresas que lo tienen así, organizaciones que lo tienen así, a través de consultores externos. Y esto interactúa de alguna manera con áreas como el área de compliance de las empresas, cuando hay, por ejemplo, normativas como la NOM 035, que exige ciertas instancias para el bienestar psicosocial de las personas que trabajan en una organización, y ofrecerles una instancia confidencial como esta puede atender también a esos mecanismos. O a criterios de gobernanza, por ejemplo, dentro de estos también ahora muy en boga, criterios ESG o ASG en español, y que tener una instancia como esta puede contribuir a la buena gobernanza de una organización, ¿no? Para ir concluyendo, cualquier tipo de asunto normalmente se relaciona con el trabajo, que se relacione con el trabajo puede ser resuelto con la ayuda del ombudsperson. No hay, como el ombudsperson no toma una decisión técnica o jurídica, no hay en realidad una limitante clara de cuál es el asunto que puede.
y tampoco hay un asunto demasiado pequeño, no hay un asunto demasiado grande. Cualquier asunto puede ser al menos expuesto, tratado por la persona que ocupe esta función. Y por último, como a manera de cierre de mi participación, decirles, bueno, claro que el conflicto es parte natural de una organización. Tan pronto como hay dos personas en una organización, hay conflictos y es natural. Y el conflicto en sí mismo, por lo tanto, no es una cosa negativa. Lo que puede ser negativo o positivo es cómo se aborda y cuándo se aborda. Y entre más pronto se aborde un conflicto, entre más pronto se atiende y se gestione, mejor, porque se evitará que crezca aquel conflicto. Y para ello la comunicación abierta, temprana y respetuosa es fundamental, y hay habilidades en ese sentido que deben estarse fomentando en las organizaciones. Y cuando no hay confianza, cuando hay temores por represalias, cuando hay sesgos o percepción de sesgos en las organizaciones, las personas suelen evitar acudir a los canales tradicionales del manejo del conflicto. Y entonces las conversaciones entonces no se tienen, los conflictos no se gestionan y un poco se avientan por ahí abajo de la alfombra. Nuevamente para echar a andar este círculo vicioso de que los conflictos crezcan. Y para atender esa necesidad específica, el ombudsperson organizacional ha surgido como una entidad y una figura independiente, muy exitosa en las organizaciones que lo han implementado y que atiende, digamos, a este espectro interno, digamos, puertas para adentro de las organizaciones de manejo de conflicto. Por no hablar de lo que pasa puertas para afuera, en el sentido de cuando el conflicto se convierte en un conflicto legal y de lo que versa en general el derecho laboral y procesal laboral y para lo que Adriana y Jorge dedican la mayor parte de su destreza profesional y son grandes expertos mexicanos del derecho laboral. Ese es, digamos, lo que ocurre puertas para afuera de la organización, y esto que les cuento yo es una opción dentro de las diferentes opciones para el manejo del conflicto interno de la organización. Así que quería un poco extender la explicación de la figura para abonar a la conversación desde una óptica tal vez distinta. Así que te regreso el micrófono, Adriana, y agradezco la atención y la paciencia de todos. Adriana, Jorge, gracias. Gracias, Fernando. Excelente participación, excelente contenido. Uno nunca o siempre uno piensa que no le va a pasar hasta que le pase, y yo creo que todo el contenido de tu presentación está como para aplicarlo ya ayer, ¿no? Asimilando la figura del conflicto como un simple concepto que forma parte de nuestras vidas y que necesita ser abordado de manera pronta, con una comunicación abierta, temprana, respetuosa, a través de una figura que genere confianza sin temores o a represalias o sesgos. Y resulta muy importante esta figura de el ombudsperson organizacional. Las acciones posibles, en este caso de conflicto, en la fuente de trabajo, y el valorar el costo del conflicto versus la intervención oportuna del ombudsperson resulta de gran valor si con ello el tratamiento del conflicto viene de la mano de la independencia, como mencionabas, la neutralidad e imparcialidad, así como la confidencialidad e informalidad con la que actuará esta interesante figura. Resulta, yo creo, enriquecedor en toda organización. Es de gran ayuda esta información para evitar contingencias laborales por temas maltratados que tenemos ahora en el día a día y que cada vez saltan más a la vista y se hacen público y de conocimiento público, y que uno como experto piensa si lo hubieran tratado bien, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, y ahora tenemos otra valiosísima participación que, por favor, si la conjugan, el resultado va a ser, les va a hacer la tarde. Tenemos a Jorge Enrique Cervantes Martínez, especialista en Derecho Laboral, que va a hablar de la mediación y el manejo de conflictos laborales
pero ya ha aplicado todo esto en los centros de trabajo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la presentación. Por supuesto que agradezco mucho al Centro de Mediación Canaco y a Juan Carlos la invitación, el que haya tenido la iniciativa de conjuntar a estas grandes personalidades como lo es Adrián en el mundo laboral, legal, y también a Fernando con esta visión, y me siento muy orgulloso de formar parte de esta generación nueva de especialistas en estos medios alternos de solución de controversia, que a lo mejor estoy llegando tarde, pero pues nunca es tarde para empezar. Es indudable que nos encontramos en un momento histórico en el mundo laboral, hasta que la revolución nos hizo justicia, y estamos inmersos en una serie de cambios sustanciales que yo los he definido como una nueva cultura laboral, no como una autoría mía de esa frase, porque esa frase fue hecha en la administración del presidente Zedillo cuando se estaba buscando reformar la Ley Federal del Trabajo, pero ahora sí nos encontramos en una nueva cultura laboral. Big Brother, las reglas cambiaron y hoy nos encontramos frente a unos nuevos derroteros y cambios de paradigmas. Muy brevemente mencionaré que efectivamente ya en casi toda la República y en este año a partir del mes de octubre se aplicará esta reforma laboral en la cual los conflictos laborales se tendrán que resolver primero ante un centro de conciliación, ya sea federal o local, y posteriormente ante los juzgados. Así ya está sucediendo en gran parte de la República y a partir de octubre, como lo señalaba, sucederá prácticamente ya en toda la República. Por lo tanto, el tema de estos medios alternos de solución de controversias está causando auge, está siendo de moda en el mundo laboral. Yo no me dedico a otra materia, por eso me acerco a los especialistas como Adriana y Fernando, que son especialistas en esto de la mediación, y tenemos que encontrar una nueva visión, un nuevo derrotero, un cambio de mentalidad para poderlo aplicar en los centros de trabajo, como bien lo dice Fernando, con esta visión de este ombudsperson organizacional que me parece muy novedoso e interesante poderlo explorar. Me voy a apoyar con algunas imágenes de diapositivas para poder avanzar y señalar el tema que tenemos. Un segundito. Dios mío, ¿cuál es? Es este. Muy bien, un segundo. Lo vemos bien, ¿verdad? Va. Entonces, debemos de partir de la base. Ya Adriana mencionaba algunos aspectos genéricos de este tipo de conflictos, los interpersonales, que surgen como consecuencia de insatisfacción y contradicción dentro de las personas, los interpersonales, que surgen entre las personas porque tienen diferentes intereses, creencias, valores, normas, por falta de empatía o por falta de comunicación. Y los organizacionales, que surgen de los problemas vinculados con el trabajo y las relaciones entre los grupos y los individuos. Los conflictos pueden ser constructivos o destructivos. Los conflictos constructivos ayudan a sacar a flote el problema, dan por resultado la solución de los problemas, generan participación e interés frente a algún problema, mejora la comunicación entre las personas, libera emociones acumuladas, por supuesto, como una olla de presión, y ayuda a la gente a desarrollar capacidades. Los conflictos
destructivos, hacen que la atención de las personas se desvíe en lo que no es importante, crea sentimientos de insatisfacción en las personas involucradas y hace que los individuos y los grupos se aíslen y pierdan el deseo de cooperar. También tenemos los conflictos funcional y disfuncional. El conflicto funcional mejora la calidad de las decisiones, estimula la creatividad, alienta el interés y la curiosidad, permite la discusión del problema, libera tensiones, fomenta autoevaluación y cambio. Los disfuncionales fomentan el descontento, entorpecen la comunicación, reducen la cohesión del grupo, detienen el desarrollo del grupo y amenaza a la supervivencia del grupo. Dicho lo anterior, como un simple punto de partida, tendremos necesariamente que reforzar la idea de que el conflicto es crisis de oportunidad. El conflicto es un hecho histórico, estructural, permanente en el ser humano. El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. El conflicto es una forma de relación de poderes. El conflicto es un proceso. Y como bien lo decía Adriana, donde hay vida hay conflicto. Yo les preguntaría, ¿en dónde no hay conflicto? Perdón, dejo de compartir un segundo la pantalla y ahí en el chat rápidamente díganme ustedes dónde no hay conflicto. Vamos, que sea interactiva esta reunión. Vamos, anímense ahí, Alberto, Jesús, Carla, Eduardo, Marina, Samsung, ¿dónde no hay conflicto? Venga, contesten en el chat. Siempre hay conflicto hacia el interior y hacia el exterior del ser humano. Muy bien, Fernando. ¿Quién más? No hay un lugar libre de conflicto. Muy bien, Mariana. En donde no hay vida. Muy bien, Mario. El conflicto es inherente. Solo en la paz eterna no hay conflicto. Efectivamente, y sigo compartiendo pantalla, y ese era el chiste de poderlos hacer interactivo esto. Efectivamente, ya llevaba casi implícita la respuesta. Donde hay vida hay conflicto, en donde no hay conflicto, pues obviamente en el Campo Santo, en el cementerio, es en donde no encontramos conflicto. Para ello también es necesario dar algún repaso muy breve de los conflictos laborales. Los conflictos laborales, de acuerdo con los sujetos que intervienen, pueden ser los clásicos que conocemos entre los trabajadores y los patrones, hoy empleadores y empleado y empleadores, los intersindicales que están ahorita muy de moda con esto de los conflictos de titularidad, en los cuales se determina si un sindicato es el que representa el interés profesional de los trabajadores y que se resuelve con lo que es por medio del voto libre, directo y secreto. Entre sindicatos y sus agremiados, ya sea que el sindicato haya expulsado al trabajador miembro de ese sindicato o que los agremiados reclamen alguna situación indebida por parte del sindicato. Entre trabajadores, muy comúnmente los aspectos escalafonarios, cuando este trabajador considera tener mejor derecho para ocupar una plaza que está ocupando Juan y debería ser de Pedro. Y entre empleadores, que también desde el año pasado ha estado muy en boga con esto de la sustitución patronal. De acuerdo con los intereses, pues pueden ser individuales y colectivos, individuales que afecten exclusivamente a este ente directo del trabajador, o el colectivo cuando ya abarca a todo este conglomerado regido por el contrato colectivo de trabajo. Y por la naturaleza, pueden ser jurídicos, en los cuales nada más se define si es aplicable de una manera específica un determinado precepto legal, económicos, en los cuales puede haber un ajuste dentro de la empresa para la implementación de una nueva maquinaria o equipo, o al revés, reducciones
de este tipo de maquinarias o reducción de personal y los mixtos que lleven implícito ambas situaciones. Al final de cuentas, para Mario de la Cueva, sostiene que entre varias características de los conflictos de trabajo resultan dos elementos fundamentales. Uno de ellos, de que una de las personas que intervenga en este conflicto esté sujeto a una relación laboral, y la otra, que efectivamente se rija por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son las causas que provocan conflictos en el trabajo? Pues escasez de recursos, diferentes percepciones, distribución de tareas deficientes, diferentes objetivos, mala comunicación, valores personales contradictorios, distintas maneras de trabajar por presiones laborales. De ahí la importancia que está tomando no nada más el área de recursos humanos, sino particularmente la de relaciones laborales, ya que son los que manejan este tipo de aspectos, pero que ahorita vamos a ver con otro sesgo y que nos vamos a alinear con mucho a lo que dijo Fernando hace un momento, y conste que no nos pusimos de acuerdo. Los conflictos, pues puedo señalar algunos perfiles o el perfil de organizaciones con conflictos constantes, anomalías en la administración del recurso humano y particularmente del contrato colectivo de trabajo por parte de mandos operativos o administrativos, falta de un liderazgo comprometido de directores, gerentes, mandos intermedios y de sindicatos, presencia e injerencia de fuerzas subversivas externas, las estamos viviendo hoy en día con tanto movimiento sindical de unos que dejan de ser de protección y ya no existen, y otros que son más activos y quieren incursionar en la empresa, o de los que siempre han estado y no quieren dejar a su base trabajadora. Aplicación de técnicas obsoletas en la administración de recursos humanos, y muy importante, para que estas organizaciones tengan estos conflictos constantes, es la compra de paz laboral con los famosos contratos colectivos de trabajo de protección que tanto daño han hecho. Otros aspectos u otros síntomas de estas organizaciones con conflictos constantes es la falta de responsabilidad de los empleados de confianza, polarización de los mandos intermedios hacia la base obrera, manifestación visible de descontento, de tensión interna de sindicatos, inclusive de que los propios empleados administrativos quieran sindicalizarse, intervención, nuevamente, insisto, de fuerzas subversivas externas que conflictúan la armonía en el centro de trabajo. Y ya para finalizar estas organizaciones con conflictos constantes, otro de los síntomas, peticiones colectivas de empleados de confianza en mejoras salariales y condiciones de trabajo, control de las fuerzas subversivas externas sobre los trabajadores, adopción de acciones subversivas o de presión a la empresa y consolidación de fuerza en los movimientos externos a través de los obreros. Pero si bien es cierto que me referí al inicio de que hoy en día con esta reforma laboral ya tenemos estos centros de conciliación laboral, tanto federales como locales, la visión que debemos de tener hoy en día y por supuesto una visión a largo plazo es la relativa a encontrar mayor fortaleza, mayor estímulo a estos medios alternos de solución de controversia, y que los conflictos, como bien lo decía Fernando, tienen que ser resueltos en el propio centro de trabajo, y esa es la nueva fisonomía del abogado laboralista hoy en día. Perdón. Disculpen, tengo un poco de tos.
Disculpen. A fin de abordar el aspecto relativo al conflicto, es necesario que el conflicto laboral sea resuelto rápidamente, con justicia, pacíficamente y a través de un proceso. Con ello se fomenta la paz en el lugar de trabajo. Así las cosas, la gestión del conflicto laboral interno dentro de la empresa debe estar caracterizado por la creación de un entorno favorable, constituir una plataforma de confianza y respeto entre empleados y empleadores para establecer un clima en que realmente se hable en forma directa, transparente y sin represalias. Permitir que los problemas se manifiesten y se superen antes de que puedan socavar la base de la confianza y el respeto, y también para que estos conflictos no se conviertan en un incendio forestal de que va pasando de un árbol a otro con cierta rapidez y va menguando la paz laboral. Foros de negociación, sigo en esta parte, en la creación de entornos favorables, foros de negociación en los que los problemas se plantean y se solucionan mediante una negociación que conduzca a la resolución vinculante, y resolver en el lugar del trabajo las quejas que los empleados han presentado contra sus superiores jerárquicos, contra sus compañeros o tal vez inclusive contra algún cliente. Es fundamental, y ya vamos a este segundo segmento, la prevención del conflicto. Y para la prevención del conflicto, ¿qué se requiere? Compartir información, demostrar respeto mutuo entre la organización y el trabajador. Inclusive utilizo la misma figura que está diciendo Fernando del Ombudsperson organizacional, me parece muy bueno. Reconocer a los trabajadores como interlocutores, fomentar la inclusión, abordar los males entendidos, infundir confianza particularmente. Es importante destacar en esta parte la recomendación 129 de la Organización Internacional del Trabajo concerniente a las comunicaciones entre la dirección y los trabajadores dentro de la empresa de 1967, en la cual destaca la importancia de crear un entorno de comprensión mutua y de confianza y que establezca los elementos claves para una comunicación directa entre los trabajadores y la directiva de la empresa. Prevención de conflictos, formular políticas sobre asuntos importantes, establecer reglas para implementar intenciones plasmadas de estas políticas, llevar a cabo investigaciones, llevar a cabo actividades de capacitación, fomentar la negociación y la toma de decisiones conjuntas. Tuve la oportunidad de estar en un congreso en Mérida y hubo una mesa muy interesante de los directores de recursos humanos de 3 empresas. Y entonces, por ejemplo, les doy nada más un dato de la importancia de tener contacto con los trabajadores. 2 a lo mejor. Uno de ellos es de que preguntaron qué les podrían ayudar a los trabajadores para facilitarles sus descansos en sábados y domingos. Y les dijeron, bueno, pues si nos pueden ayudar a tener algún servicio de lavado de ropa personal de los trabajadores, para que así no perdamos tiempo en estar lavando la ropa de la familia en sábado o domingo. Y la empresa tomó la determinación de colocar unas máquinas lavadoras y secadoras para que pudieran tener ese servicio dentro de la empresa.
Y otro aspecto también es relacionado con los uniformes, la participación de los trabajadores con ello fue muy útil, de tal manera de que pues les permitía tener un diseño adecuado para aquellos que son esbeltos, para aquellos que son fornidos, para aquellos que son un poquito obesos, y que eso les daría esa oportunidad de estar con ellos en contacto. Y finalmente la resolución del conflicto, que permite el que no crezcan los asuntos y no se complique. Así pues, el diálogo que se produzca entre trabajadores, gerentes durante el desarrollo de este sistema de solución de conflictos va a ser de gran utilidad para construir una mutua confianza entre los trabajadores y la organización. De ahí la conciliación, mediación es una oportunidad para explorar los intereses comunes y opuestos entre las partes. Pero vayamos ya a algo que pude idear en base a la información que he obtenido de otros países. Y, bueno, perdón, antes de eso, es indudable que debe de existir una negociación auténtica del contrato colectivo de trabajo. Hoy en día ya va a ser muchísimo más común, y este es uno de los aspectos principales, esenciales, o la cereza del pastel de la negociación o de la mediación en materia laboral. Les decía pues de este ya caso concreto que tomé como ejemplo pues se está manejando un poco en Colombia, ya hay muchos antecedentes en Alemania, a lo mejor aquí Fernando, que está muy cerquita de allá, pudiera tener más información, pero este comité de convivencia laboral, ¿qué objetivo persigue? Promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar las relaciones positivas entre los trabajadores y la empresa, respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. ¿Quiénes lo podrían conformar? Obviamente los empleadores a través de su dependencia de gestión humana, y aquí le pondría un paréntesis y haría propio, como diría el litigante, y hago mío la figura del ombudsperson organizacional, según sea el caso, y los trabajadores, incluyendo en su momento al propio sindicato. Ya casi para concluir, la implementación de estos métodos alternos de solución de conflictos no ha sido ni va a ser tarea sencilla. Hay que tener en cuenta la resistencia que se está produciendo y se va a producir desde diversos sectores, y hay que permitir que estos participen activamente en el cambio a fin de consensuar soluciones que den una respuesta adecuada a cada conflicto y permitan recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Comparto mis datos por si lo quieren tomar ahí una foto. Dejo de compartir y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias, Adriana, y pues estoy atento a tus indicaciones. Muchas gracias, Jorge. Enriquecedor, sin duda alguna, todo el contenido de tu presentación. Yo creo que, como bien dices, el futuro nos alcanzó. Yo creo que esta charla es como aquella plática que nos da alguna sabia mamá que te dice: no te cases, mijito, porque día a día los conflictos van sumándose. Así, esta es una plática preventiva, ¿no? Sin duda alguna. Coincidiendo con Fernando respecto al contenido de tu exposición, en que el conflicto es parte de nuestras vidas,
es importante identificar el tipo de conflicto para que pueda ayudarnos o no con su solución, identificando el área de oportunidad en la que se pueda trabajar para que éste sea funcional, disfuncional, constructivo o destructivo. Respecto a los conflictos laborales, identificar a tiempo su origen, las causas que lo provocan con el fin de abordarlos, coincide con Fernando en que ello sea rápido, pacíficamente, con justicia y a través de un proceso adecuado para ello en su debida gestión. Es muy interesante el tema que abordas, Jorge, respecto a lo que voy a llamar la negociación colectiva en tiempos de reforma laboral, estableciendo un parámetro básico y jurídico para ello. Esta figura como propuesta del Comité de Convivencia Laboral es una excelente iniciativa cuyos objetivos específicos permitirán un fluido ambiente laboral, su conformación como el caso de las demás comisiones laborales, estructurado por el empleador o patrón, el trabajador, y en su caso el sindicato los hace equitativas. Claro está que no es una tarea fácil la implementación de estos nuevos métodos alternativos de solución de conflictos, pues a los seres humanos nos cuesta romper paradigmas y al principio estamos como en negación, pero conforme vaya siendo positivo el resultado de la implementación de estas figuras, sin duda alguna yo creo que va a dejar de ser solo un buen propósito. La verdad es que esta plática es enriquecedora. Yo creo que las empresas, aquellos empleadores que nos están escuchando, yo creo que sin duda alguna tienen que tomar grandes ideas y puntos específicos para implementar y esperemos que dejen la conciencia un poquito para implementar. En el chat ya desde hace rato coloqué que cualquier cuestión, por favor, nos las hagan saber para que desde este momento, pues, recibamos sus cuestiones y con gusto aquí Fernando y Jorge, si no tienen algo más que indicar, pues estamos atentos a responder a todas y cada una de sus preguntas. Mientras se animan a preguntar, Adriana, Fernando, si me lo permiten, retomaría tu idea, Adriana. Hay una resistencia muy grande al cambio y muy fuerte esta resistencia en materia laboral. Y esto ya cambió y llegó para quedarse. Por lo tanto, es el momento en que nosotros podemos hacer esta transformación en las relaciones laborales y sobre todo utilizando las mismas palabras de Fernando, colocar en el centro al trabajador. Yo me dedico a defender a puras empresas, pero es fundamental que tengamos en mente de que si el trabajador no está bien, la empresa no va a estar bien. De ahí la recomendación en el sentido de que se pueda aceptar esta realidad y llevarla a cabo. Quería aportar eso, Adriana. Gracias, Jorge. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que todas las personas, en lo particular, yo fui litigante, este chip, haberlo cambiado a la conciliación, a la mediación o el aceptar que las cosas estaban cambiando, yo creo que desde el 2012 me ha producido ir a terapia, porque la verdad sí, no es fácil, ahí vamos. Pero bueno, para estos foros, la gente espero se anime a preguntarnos cualquier cosa. Fernando, mande usted. Pues yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, expertos en el tema, porque esta conversación que tenemos justo ahora me hace pensar que es decir, es muy fácil de alinear los incentivos de una empresa con los de los trabajadores de la empresa, ¿no? O sea, es muy natural decir que un trabajador o que los trabajadores en una determinada fuente de trabajo estén bien y se sientan con un ambiente de trabajo positivo y conducente para hacer su función y todo esto, y que los conflictos se resuelvan. Eso le interesa a la empresa y le interesa al trabajador.
Y luego los abogados de empresas, también puedo entender que alineen el interés con todos estos, porque al abogado de empresa le puede resultar mejor si las empresas resuelven más pronto sus conflictos. Al final son clientes que pues están ahí con lealtad y con confianza. Pero la pregunta entonces que me surge es cómo alinear el incentivo del abogado representante de trabajadores que históricamente, al menos en mi limitada comprensión del ecosistema, muchas veces cobra a resultados, ¿no? O sea, se asocia con el trabajador para litigar el asunto. ¿Cómo se alinea ese incentivo económico? ¿Cómo lo han visto en la práctica? Digamos, ¿cómo lo metemos al carril también de la solución temprana, de la solución ágil, de la conciliación y de la mediación? ¿Vas tú, Adriana? Gracias, Jorge. No, por favor, tú responde mientras voy alineando las preguntas del chat. Mira, muy importante tu pregunta, Fernando. Es indudable que todos los abogados laboralistas necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Nos han formado como gladiadores, Fernando. Nos han formado para estar preparados con el escudo, la espada, el casco, subir al ring y ser unos excelentes gladiadores, presentar demandas, contestar demandas, ofrecer pruebas. Perfecto. Por lo menos en la materia laboral no se tiene o apenas se va a implementar las nuevas materias de medios alternos de solución de controversia. Por lo tanto, eso va a cambiar y es un cambio cultural que va a demorar en que esto se dé. Ahora, no evado el otro tema, el aspecto de los abogados que normalmente asesoran a los trabajadores. Hay dos elementos con los cuales se ha disminuido el incentivo para que estos asuntos crezcan. Uno de ellos es esta reforma en la cual ya los salarios caídos ya no están creciendo de la manera en que antes se generaban y eso ya está perdiendo ese incentivo. Segundo aspecto, los nuevos juicios laborales. Los nuevos juicios laborales ya no tienen una cercanía hacia la realidad. Es decir, el impartidor de justicia está investido a estar perfectamente bien involucrado de cómo se está presentando esa realidad dentro de ese conflicto, al grado tal de que tiene la facultad de poder realizar una serie de preguntas y cuestionamientos directos a las partes, y si observa y evidencia que no hay aspectos correctos y concretos dentro de lo que se está manejando tanto en demanda como en condición de demanda, lo va a hacer valer, y al grado tal de que inclusive está facultado para cambiar la asesoría de quien esté representando los intereses de una parte. Por lo tanto, ahí es en donde vamos a ver de qué madera están hechos estos abogados postulantes de empresa y de trabajadores, para ver si efectivamente cambian y mutan, como ya ha sucedido en otras materias como en el penal, en el cual pudieron observar cómo muchos de ellos se relegaron y otros han subsistido gracias a esta transformación de ejecución y de mentalidad. Es un cambio cultural, hay que tener paciencia. Pues aquí tengo ya algunas preguntas y comentarios. La primera es de Mario Porras. Yo creo que es más para Fernando. ¿Algún material, bueno, también Jorge, si sabes, no importa, algún material, libro o fuente donde se pueda consultar cómo mediar y manejar conflictos?
Pues hay muchos, ¿no? Naturalmente, pero fíjate que de todos los que yo he visto en mi vida, primero, digamos que recordemos que la mediación es un proceso en donde las personas se comunican y se persuaden recíprocamente. Entonces, para efectos de esta interacción sustantiva entre dos personas, recomendaría literatura de negociación, por ejemplo, ¿no? Y de esos hay muchos libros. Pero específicamente sobre mediación y el proceso de mediación y lo que se logra, hay un libro muy bueno que está... yo lo compré en México hace algunos años, porque luego lo que pasa es que con mucha de esta literatura no hay disponible en español o en México. Este sí, este que les voy a decir, y de verdad es de lo mejor que he leído, y es de un autor francés que se llama Alain Lempereur, y el libro se llama Método de mediación en el corazón de la conciliación. No se confundan con los términos, porque esto sabrán que cuando se refieren a conciliación, unos y a mediación, otros países y tal, son conceptos ahí alternativos, pero el libro es muy bueno, muy práctico, muy del proceso así en sí mismo. Les voy a poner la liga que encontré ahora en este momento, la liga que encontré de Amazon. No me patrocina Amazon ni me van a pagar por esto, pero ahí está para su referencia. Ok, muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que esta es para Jorge. ¿Qué incentivos tendría el patrón para invitar a sus trabajadores a sindicalizarse? Ya que hay algunas empresas en las que todavía no es como visible este tema de la sindicalización en caso de que tengan contratos de protección o no. Gracias. Incentivo el patrón. Voy a darle dos vertientes a la respuesta. Primero, una legal, ni modo, soy abogado y la ley me prohíbe como patrón el que yo pueda estar involucrándome tanto en la vida interna del sindicato como también influenciar a los trabajadores para que formen parte del sindicato A, del sindicato B o de ninguno. Este es uno de los aspectos más importantes de la reforma, en la cual el propio trabajador ha sido empoderado para que sea él el que resuelva realmente si quiere o no quiere sindicalizarse o formar parte de un sindicato u otro. La otra vertiente es pues hacer su análisis interno, tomando en cuenta ya lo que acabo de decir, que no se vale que intervenga, pero hacer un análisis interno de en qué industria está, en qué lugar se encuentra, cuál es el entorno, qué empresas tiene alrededor, cómo anda el clima político electoral, una serie de factores internos y externos que le permitan tener la sensibilización si efectivamente se avecina o no una aproximación de un sindicato. Por lo tanto, si bien es cierto que no debe de intervenir, sí debe de estar perfectamente bien preparado, como se preparan los pilotos para, en caso de que haya turbulencia o se apague uno de los motores, puedan perfectamente bien continuar su travesía y llegar a su destino de forma satisfactoria. Así que, pues, a poner las barbas a remojar, mano. O bueno, no sé si era hombre o mujer, pero a poner lo que se va a cocinar, que se vaya remojando. Gracias, Jorge. Sí, le contestamos a Fernando Pérez. Ahora tenemos dos comentarios más de Marina y Alondra Yesenia, que nos comentan que parece más esta figura un deseo que una realidad, que consideran que el método de resolver conflictos de manera pacífica queda
un poco a criterio personal. Yo creo, Marina, y si me permiten hacer el comentario, Marina y Alondra, yo creo que depende a qué consultor o a qué abogado tengas. Si es a Jorge y a mí, sin duda alguna te vamos a decir, conciliemos, mediemos, más vale un mal arreglo que un buen pleito. La ley, el nuevo sistema de justicia laboral, los conflictos laborales existentes están tardando más de lo normal, porque evidentemente pues las juntas entre más se tarden van a vivir. Y los nuevos conflictos que se van a suscitar o que se van a tratar en los juzgados laborales, pues la verdad es que yo no quisiera estar en ellos porque todavía son jóvenes, no maduran. Entonces, yo creo que hoy por hoy, sin duda alguna, no es que el abogado laboral no quiera trabajar, pero se tiene que cambiar el chip a que el conflicto no es el futuro. Yo creo que hoy en día los abogados que Marina y Alondra, que ustedes consulten, si de entrada no manejan estas figuras, si de entrada no les en su consulta, en sus respuestas, no les ofrecen estas alternativas, no creo que estén atendiendo esta vista al futuro, porque esto sin duda alguna, como ya lo dije, el futuro nos alcanzó y esto es percepción, esto es chip, ¿no? Espero que les haya contestado un poquito. Sí, Jorge, por favor. Ay, Jorge, con el mute se te... Perdón, suscribo lo que dijo Adriana, totalmente de acuerdo. Yo nada más preguntaría a Marina y a Alondra, el asunto del colegio Repsamen, del temblor, ¿quedó realmente resuelto con la sentencia en la cual determinó un número de años de prisión para la directora Miss Betty, creo que se llama, o no? Y la verdad es que no quedó resuelto. ¿Por qué? Porque los papás de los niños que fallecieron en el colegio continúan pidiendo una serie de cuestiones porque realmente no están entrando al fondo del asunto de los intereses de cada una de las partes, que es como el iceberg. Falta encontrar esos intereses. Por lo tanto, voto y avalo los medios alternos de solución de controversias porque es lo de hoy. He dicho. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Mande, Fernando. Y fíjate que agregaría una cosa más al tema del incentivo de las empresas, que tiene que ver específicamente, es decir, esto sí reconozco que será caso por caso. Habrá empresas a quienes les impacte más que a otras, pero la realidad es que la economía contemporánea, la situación actual, ha hecho que la lucha por el talento, por el empleo, por el recurso humano, sea muy importante. Es decir, le está costando trabajo a muchas empresas en muchos sectores retener a los trabajadores. Y esto es porque hay pues mucha oferta de trabajo a nivel mundial, ya ni siquiera en las ciudades en particular, sino a nivel mundial. Entonces, dependiendo de la industria y dependiendo del nivel de los trabajadores, tal vez también del nivel educativo, tal vez hay mucha competencia por el talento, por los trabajadores, y tener, por lo tanto, bien canalizados los conflictos, plataformas de manejo de conflicto adecuado, donde el trabajador se sienta atendido y escuchado. Eso es una estrategia que al final contribuye, o sea, el costo de adquisición de un trabajador pues es muy alto, de entrenamiento, de capacitación. Entonces, cuando eso se pierde, porque la rotación es del 10, del 12, del 15, del 20%, el costo es grandísimo para las empresas. Entonces, ahí está directamente el incentivo para proporcionar métodos adecuados de manejo del conflicto. Gracias, Fernando. Sí, otra opción, otro punto bullet por el que decir sí a esos sistemas de mediación, ¿no? Oye, también preguntan, ¿qué requisitos se requiere para ser árbitro? Que yo creo que también es árbitro, no sé, la figura del árbitro aquí no
a lo mejor o asimilan un poco mediador, conciliador y árbitro. ¿Qué nos puedes decir, Fernando? Bueno, no sé si se refieren específicamente al Centro de Mediación y Arbitraje de Canaco, y eso tal vez Juan Carlos nos puede dar alguna luz adicional, que son nuestros anfitriones el día de hoy, pero en términos generales, para ser mediador de un conflicto, digamos, para poner la respuesta lo más sencilla posible, se necesita que las personas involucradas en ese conflicto te otorguen la confianza de que seas el mediador. Así de genérico puede ser. Ahora, dependiendo de la regulación de la que se trate, hay más o menos requisitos. Por ejemplo, para efectos de la materia civil y mercantil, civil y familiar en la Ciudad de México, hay una certificación del Tribunal de la Ciudad de México. Para efectos de la conciliación laboral, entiendo que es específicamente a través de conciliadores de la estructura y del sistema de conciliación laboral. Y para el tema de árbitro, los árbitros en realidad, en términos de arbitraje comercial, por ejemplo, no necesitan nada más que la designación de las partes de la controversia. Okay, pero sí, seguramente habrá más matices para esa respuesta. Gracias. ¿Sabes qué? Un ejemplo, perdón, Jorge, un ejemplo del árbitro está el caso de cuando se iba a explotar una huelga de Nacional Monte de Piedad, que las partes sometieron la controversia al arbitraje de Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento, ¿no? Y Cuauhtémoc Cárdenas pues, no estuvo nunca designado como árbitro ni certificado y aún así resolvió. Mande, Jorge, perdón. Sí, efectivamente, así fue el propio Cuauhtémoc Cárdenas, siendo regente de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México lo hizo. En materia laboral no tiene tantas amplias facultades como lo manejan en otras materias. Aquí están los conciliadores de los centros de conciliación y hay una muy incipiente, muy iniciante simulación. Yo siempre le hago la broma a Fernando de que los mediadores ya experimentados como él y como Adrián y demás, aplico la canción de que yo para arriba volteo muy poco y ustedes para abajo no saben mirar. ¿Y a qué me refiero? Apenas estamos aprendiendo de las metodologías, técnicas y herramientas de eso, pero ya existe en materia laboral el estándar 1250 del conocer, en el cual te conviertes en conciliador laboral certificado. No tienes ninguna otra facultad, tu firma no tiene ningún peso adicional, pero poco a poco vamos a ir avanzando y por lo menos conocer de las herramientas y convertirte en conciliador laboral certificado, de lo cual pues ya tengo yo esa experiencia, aunque sea incipiente. Muchísimas gracias, Jorge. Pues bueno, muchísimas gracias a todo el foro, muchísimas gracias, yo lo dejé hasta el último, a la Canaco por haberme invitado a mediar esta plática, este panel, se los agradezco mucho, espero haber sido de utilidad, nuestras opiniones, y estoy a sus órdenes. Gracias, cedo la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, no me queda más que agradecer a los ponentes y participantes por su tiempo y la experiencia que nos han compartido. Les recuerdo que nos deben seguir a través de redes sociales para que sean pendientes de nuestro próximo evento o próximos eventos, ahí subimos toda la información y vaya. Me despido de todos ustedes. Gracias nuevamente a todos los ponentes por su excelente participación y nos vemos pronto. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.